Hola, soy Estela Camargo y hoy vamos a hablar de los glosarios de la Ley General de Archivos y lo vamos a comparar con el glosario de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca. El diccionario de la Real Academia Española define glosario de la siguiente manera. Proviene del latín glossarium y es un catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra, etcétera, definidas o comentadas. ¿Por qué es importante lo que vamos a ver de los glosarios de las leyes de archivos? Toda ciencia tiene su propio léxico. Los problemas de la terminología archivística son objeto de atención de algunos profesionales, ya que una falta de regulación de esta dificulta la conceptualización y acarrea múltiples inconvenientes, ya sea por imprecisiones en las definiciones o divergencias del vocabulario dentro de una misma lengua, como consecuencia de localismos idiomáticos, y no se puede omitir que el vocabulario archivístico se sostiene en gran medida en palabras de uso corriente. Al respecto, Antonia Heredia dice que el problema no reside en el uso de términos inadecuados, sino en las diferentes definiciones usadas para los mismos términos. Compararemos entonces la Ley General de Archivos con la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca. El primer concepto que vamos a ver antes de la comparación es el de acervo y el de archivo. Acervo, al conjunto de documentos producidos y recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar falta la preposición, en que se resguarde. Archivo, conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos obligados en el ejercicio de sus atribuciones y funciones con independencia del soporte, espacio o lugar. Igualmente falta la preposición en que se resguarde. Entonces la palabra clave es organizado, que hace la diferencia entre el concepto de archivo y el concepto de acervo. Las primeras 5 fracciones están armonizadas. Oaxaca fue el cuarto estado en armonizar su ley con la Ley General de Archivos, entonces son exactamente iguales. El concepto de archivo general y de archivos generales, pues por la naturaleza de la Ley General de Archivos, pues no puede ser definido en la Ley de Oaxaca. Una diferencia que hay es el concepto de archivo histórico, también por la naturaleza de los dos archivos, al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local de carácter público. Y obviamente el archivo de Oaxaca va a hablar al integrado por documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o estatal de carácter público. Los siguientes términos son exactamente iguales. Archivos privados de interés público, área coordinadora de archivos, áreas operativas, baja documental, catálogo de exposición documental y ciclo vital. El concepto de comité técnico aparece en el archivo, en la ley de Oaxaca, y se refiere al Comité Técnico de Archivos del Estado de Oaxaca. Los conceptos de consejos locales y consejo local son idénticos, y el Consejo Nacional al Consejo Nacional de Archivos, igualmente para la ley de Oaxaca. La ley general va a hablar de consejo técnico como el consejo técnico científico y científico archivístico. Las siguientes fracciones: conservación de archivos, consulta de documentos, cuadro general de clasificación archivística y datos abiertos, son iguales. La Ley General de Archivos define al director general como el director general del Archivo General. Y pues no está definido acá en la Ley de Oaxaca, a pesar de que tiene un archivo general con un director general. Disposición documental. A la selección sistemática de los expedientes, de los archivos de trámite, etcétera, etcétera, son exactamente iguales. Documento de archivo y documentos históricos. Otra diferencia: entes públicos, a los poderes legislativo y judicial, órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y federal,
y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados en los 3 órdenes de gobierno. Y el otro concepto que no está presente en la de Oaxaca es el de entidades federativas, también por la naturaleza de la ley general, a las partes integrantes de la federación en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los conceptos de estabilización, expediente, expediente electrónico y ficha técnica son idénticos. El concepto de firma electrónica avanzada se parece al de identidad digital, pero aquí hay un problema. Y el problema es que el glosario debe ser en orden alfabético. Entonces, después de la F de ficha seguiría la F de fondo. Y aquí considero que como se estaba trabajando sobre la base del glosario de la ley general, pues al final decidieron cambiar el concepto de firma electrónica avanzada por identidad digital y pues hubo este error. Entonces, la firma electrónica, el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Y la identidad digital, pues contiene el concepto de firma electrónica. La firma electrónica consistente en el conjunto de datos que se incluyen en un mensaje electrónico cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, tal como si se tratara de una firma autógrafa, pero permite hacerlo en medios electrónicos con seguridad técnica y jurídica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Los conceptos que siguen de fondo, gestión documental, grupo interdisciplinario, interoperabilidad, instrumentos de control archivístico, instrumentos de consulta e inventarios documentales son exactamente iguales. Cuando la Ley General de Archivos se refiere a la palabra ley, está nombrando a la Ley General de Archivos. Y cuando la Ley de Oaxaca habla de ley general, se refiere a la ley general, y cuando habla de ley, habla de sí misma. Metadatos y organización son 2 términos idénticos. En la ley general aparece el concepto de órgano de gobierno como el del archivo general y órgano de vigilancia como el del archivo general. En la ley de Oaxaca aparece el concepto de órganos autónomos, a la Defensoría de los Derechos Humanos, al pueblo de Oaxaca, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Este ya no existe, entonces toca hacer la corrección, porque el que está fungiendo ahora es el OGAIPO, o sea, el órgano garante. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El concepto de patrimonio documental, también por la naturaleza de las 2 leyes, tiene su particularidad. Es exactamente igual hasta este punto, y luego el de general, la ley general, se refiere a los archivos de los órganos federales, entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil. Y el de Oaxaca, a los documentos que por su naturaleza no son sustituibles y dan cuenta de la evolución del estado de las personas e instituciones que han contribuido en su desarrollo, además de transmitir y heredar información significativa de la vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de una comunidad, incluyendo aquellos que hayan pertenecido o pertenezcan a los sujetos obligados, casas curales o cualquier otra organización, sea religiosa o civil. Pues guardando las proporciones, porque esta es la ley general y esta es la ley de Oaxaca. Los conceptos de plazo de conservación, programa anual, registro nacional, sección y serie
y sistema institucional son exactamente iguales. Aquí hay un pequeño error que es que se debió haber escrito de acuerdo con, así como se hizo en esta parte de arriba, en el concepto de baja documental. Entonces, pues aquí tocaría corregir este error. En cuanto al sistema local, la ley general se refiere a los sistemas de archivos en las entidades federativas y la ley de Oaxaca habla de sistema estatal o local y se refiere al sistema estatal o local de archivos. Pues igualmente por la naturaleza de las dos leyes. Sistema nacional y soportes documentales y subserie son idénticos en ambas leyes. El concepto de sujetos obligados varía un poco. La ley general dice a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público. La ley de Oaxaca es exactamente igual hasta acá y habla y fondos públicos del estado de Oaxaca y sus municipios, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, obviamente pues por su naturaleza de ley estatal. Los conceptos de transferencia, trazabilidad, valoración documental y vigencia documental son exactamente iguales para las dos leyes. Y hasta aquí con la comparación de los glosarios de la Ley General de Archivos y de la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca. Cualquier inquietud, por favor, comunicarse a los datos que están en este contacto. Muchas gracias por su atención.